regresando al contexto de lo católico. Por ejemplo, en gran parte de las familias católicas mexicanas, que además es una religión mayoritaria en este país, el altar de muertos no se pone en cualquier lugar que se te ocurre. Se pone donde está el altar de la familia. O sea, que en cada casa católica siempre hay un santo, siempre hay una figura, y ese lugar es como el lugar de culto familiar. Y es ahí donde se pone el altar, en el contexto de los santos, ¿no? Entonces no hay ninguna posibilidad de estar adorando a la muerte, cuando a quien tienes ahí es al santo de tu devoción y a un Cristo, ¿no? O sea, para empezar. En segundo lugar, porque efectivamente lo acabas de expresar muy bien, a lo que uno se está acercando es a los seres queridos. Entonces más bien es la contramuerte, ¿no? Es la vida eterna del ser querido, ¿no? La vida eterna en el corazón de la familia, que los recuerda con gran cariño y les ofrenda a ellos, a los difuntos, todo lo que se ve en un altar. Entonces, nada que ver con la muerte. Ahora, ¿por qué las calaveritas, no? O sea, hacemos calaveritas de chocolate, hacemos calaveritas de azúcar, ¿no? Bueno, lo que sucede es que también hay una representación muy particular de la calavera que tiene vínculos simbólicos. Y esos vínculos simbólicos tienen que ver tanto con las culturas prehispánicas, donde estaba muy presente el tema de la calavera, como en la misma religión católica llegada de Europa, en donde estamos hablando que Cristo fue crucificado en el Monte Calvario, y el Monte Calvario es el monte de la calavera. Por eso siempre al pie de la cruz hay una calavera para significar que es la vera cruz del Monte Calvario, ¿no? Entonces, elementos visuales de calaveras o de huesos en representaciones de diversos santos, de diversas santas, ¿no? Por estos vínculos que tienen con la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que, y además entender, ¿no? En México también hay un culto subcatólico, que es el culto a la Santa Muerte. Y ese culto a la Santa Muerte, ese sí, es referido directamente a la figura de la muerte, porque también se habla de la Santa Muerte en la liturgia católica, pero en México se hizo una transformación para tener a la Santa Muerte como una calavera, vestida además como Catrina, ¿no? Como novia a veces, que es a la que se le rinde culto. Pero esa es una subinterpretación que ciertos grupos muy acotados y muy particulares de México siguen, ¿no? Muy nuevo, es una cuestión muy nueva. También válida, ¿por qué no, no? Cada quien sabe por dónde va. Pero además es un culto muy de la Ciudad de México, que se ha extendido por todo el país y sobre todo muy de Tepito, o sea, tiene su barrio de origen, ¿no? Entonces sí, para la gente que de repente diga, no, pues es que yo he visto que hay una Santa Muerte y la veneran, sí, efectivamente, pero no tiene que ver, nada que ver con la fiesta de los fieles difuntos. Sí, además das una palabra clave, ¿no? La mística. Porque finalmente los seres humanos, todos, en todas las culturas y en todos los tiempos, hemos estado condicionados por los símbolos. Y los símbolos nos ayudan a entender cosas que resultan filosóficamente muy complejas y que sin embargo a través de estos símbolos tenemos como un acercamiento, ¿no? Y justamente la religión católica tiene mucho de eso, muchísimo. Y lamentablemente muchas personas, aún católicas y aún fervientes católicos, no lo tienen tan presente, ¿no? Entonces sí, el tema de la muerte para los católicos, para los cristianos en general, es un tema de transición. Es decir, tengo que alcanzar la gloria, ¿no? La única manera de alcanzar la gloria, pues es muriendo, concluyendo este periodo que me tocó vivir aquí, ¿no? Diferentes maneras de explicarlo. Pero al final del día, cuando nosotros estamos hablando de la celebración del Día de Muertos en México, ni siquiera tiene que ver con eso. Ni siquiera tiene que ver con perderle el miedo a la muerte, o con burlarte de la muerte, o con jugar con la muerte, ¿no? Simple y sencillamente estás entendiendo que la muerte es un proceso al que nos tenemos que enfrentar todos y que nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestro sentimiento a nuestros seres queridos. No es otra cosa que estar conscientes de que quienes trascendieron volverán a encontrarse con nosotros una vez al año y tendremos la oportunidad de tenerlos con nosotros y asumir que están ahí con nosotros, y por eso hacemos una fiesta, ¿no? Entonces, entendido ya eso, entonces dice, pues con razón hasta cohetes echan, ¿no? O sea, no estamos diciendo, ay, que viva la muerte y que nos lleve a todos, no, estamos diciendo, bienvenidos nuestros difuntos, qué bueno que están una vez más aquí con nosotros, ¿no? Es bien interesante. Y que también no se nos olvide, por esto que acabas de comentar,
que un sacrificio no es un divertimento. La misma palabra lo dice, es un sacrificio. Como un sacrificio es el ayuno para el culto católico, ¿no? O sea, ¿por qué dejas de comer? Porque estás haciendo un sacrificio. ¿Por qué renuncias a la carne? Porque estás haciendo un sacrificio. Y esos sacrificios son a manera de ofrenda. Y vienen desde tiempos muy remotos, ¿no? Claro, el sacrificio de sacarle el corazón a una persona, pues sí, pero ¿qué estás pidiendo? Estás pidiendo que el sol acabe de dar la vuelta. O sea, no estás pidiendo cualquier cosa, ¿no? Ay, lo voy a hacer para ver cómo sale el chorro de sangre. No, lo haces porque hay un sentido ritual en torno a una creencia socialmente aceptada de que le estás dando fuerza al sol para que siga girando alrededor del mundo, ¿no? Imagínate nada más qué importancia. Claro, sacado de ese contexto, dices, pues qué salvajes, ¿no? Claro. Digo, no se entendería la religión judía hasta antes del Éxodo si no es con sacrificios de animales en el altar del templo. O sea, no es que llegabas nada más, o lo que ahora vemos como la hostia de los padres en la religión católica, que dicen, es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Entonces no es también una cuestión cualquiera, ¿no? Entonces, y eso se volvió un símbolo, ¿no? Al final de cuentas, está simbolizándolo. O la sangre a través del vino, ¿no? Pero te estás comiendo a Dios, ¿no? Y estás tomando su sangre, ¿no? Sí, entonces son símbolos, ¿no? Al final del día, yo creo que una de las cosas que nos enorgullece como mexicanos es justamente esa complejidad. Somos una nación de naciones, ¿no? Somos un pueblo de pueblos y no nos inventamos ayer. No somos un pueblo que empezó a forjarse hace 300 años, ¿no? Somos un pueblo milenario y a través de todos estos siglos y de todos estos milenios somos herederos de una complejidad cultural que se traduce en festividades como el Día de Muertos. Por eso no es que se puedan reproducir por cualquier lado, ¿no? Yo te diría que uno de los acercamientos culturales más notables al culto a los muertos mexicano es el de los chinos, por ejemplo. Yo creo que a los chinos no les impresiona tanto como a otros pueblos la manera en que rendimos culto a los muertos, porque también ellos lo hacen. Pero la misma historia es un tema de los ancestros, es un tema de nuestros seres queridos, no es un tema de la muerte en sí, ¿no? Y es bonito darte cuenta que al otro lado del mundo hay un pueblo también milenario, también con una memoria cultural profundísima, que tiene más o menos un mismo sentido, ¿no? Como a lo mejor lo tendrían los egipcios si siguieran existiendo como pueblo, como cultura egipcia y no como herederos ahora de la cultura árabe, ¿no? Yo creo que no deberíamos tener esa mirada acotada a que esto viene de los gringos y esto viene de no sé quién. A ver, también los gringos o los norteamericanos, los estadounidenses, son herederos de una mística y de una creación de sus contenidos, de sus fiestas, que también vienen de tiempos muy antiguos. O sea, el Halloween se origina en los pueblos celtas y esas son costumbres precristianas que afortunadamente han subsistido a lo largo de los siglos también, y son rescates culturales, como lo es el arbolito de Navidad, y como lo son una serie de expresiones que además ya tenemos arraigadas en nuestras propias momentos de fiestas en México, pero que también tiene su propia raíz. Nosotros somos herederos directos de los pueblos prehispánicos del México, ¿no? De Mesoamérica, pero también somos herederos de lo que llegó de España, y aquí nos llegaron españoles tras 800 años de conquista árabe, y un pueblo además que a su vez había sido conquistado por los romanos, y por los griegos, y por los cartagineses, y por los fenicios. Somos los mexicanos un resumen de las culturas del mundo. 300 años anduvo la nao de China trayendo cosas de Asia, y 300 años Asia recibió cosas de México. ¿Y por qué eso tiene que ser un problema, no? Al contrario, este mundo global no empezó ayer, ¿no? Y somos herederos de esto que somos hoy, que nos identifica hoy como mexicanos, aún en nuestra propia diversidad. Aún en la alegría que podemos decir, yo sé que este es de Sinaloa y que yo soy oaxaqueño, porque no hablamos igual, pero somos tan mexicanos unos como otros. Y a todos nos gusta la banda sinaloense. Muchas gracias. Al contrario. ¿Algo con que quieras hablar? Bueno, a mí sí me gustaría transmitirles que no es difícil tenerle cariño a México,
No es difícil tenernos cariño a nosotros mismos como mexicanos en nuestra esencia cultural. Es muy bonito y enriquecedor descubrir de dónde vienen nuestros padres, descubrir de dónde vienen nuestros abuelos, cómo fueron sus infancias y empezarnos a vernos reflejado justamente en esas hermosas historias de vida que tenemos al interior de nuestras propias casas, para volver a entender, sobre todo en estos tiempos de internet y de mucha dispersión, que sí tenemos una raíz cultural digna de ser conocida y reconocida y gozada, ¿no? Entonces, ojalá más mexicanos y mexicanas nos demos ese chance. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti.